Muy buenas tardes, compañeros. Como ya saben todos, mi nombre es José Esteban Torres, estudiante de Administración de Empresas de la Universidad de Atlántico, y estoy asignando la materia de legislación tributaria. Nosotros nos estamos encargados de hacer un artículo científico, y el grupo 7, en el cual me encuentro, nos concentramos en un tema muy importante para nosotros, que es cómo se encuentra Colombia frente a otros países de manera tributaria. El nombre de nuestro artículo es Una mirada a Colombia y España desde el ángulo de los tributos. ¿Por qué seleccionamos a España como país para comparar? Porque primero de todo somos de su descendencia, y segundo, es un país en el cual tenemos muchos impuestos en común. En Colombia, el sistema tributario está regido bajo el estatuto tributario, el cual es el decreto 626 de 1989, el cual ha tenido unas ciertas modificaciones, y la última fue la reforma que se hizo en el año 2016 bajo la ley 1819. En España, el sistema tributario está regido bajo el Código de la Legislación Tributaria. A nosotros nos importa mucho la tarifa, pero en el artículo científico, y los invito a que lo lean, nosotros hacemos como especie de un recuento de cómo ha evolucionado el sistema tributario en Colombia, qué impuestos han cambiado, cómo ha evolucionado el IVA en España, cómo ha cambiado, y viendo cada uno de los impuestos ahí presentados, nos enfocamos en uno, porque entonces nos extenderíamos mucho si tocáramos cada uno de los impuestos cobrados en cada uno de estos dos países. En el impuesto que nos enfocamos fue impuesto al valor agregado, como se llama en Colombia, e impuesto al valor añadido, como se llama en España. Por medio de la técnica utilizada que hicimos en la recolección de información para hacer el artículo científico, nos encontramos que el estatuto tributario o el sistema tributario colombiano es muy similar al sistema tributario español. Pero teniendo en cuenta el listado del ranking de países con más IVA, Colombia está por encima del promedio, que está en un 15% para el año anterior. Al comparar estos dos sistemas tributarios y la regulación sobre el impuesto y el valor agregado en Colombia y el impuesto al valor añadido en España, pudimos concluir que ambos impuestos a lo largo de la historia han ido apareciendo como una necesidad del Estado y los terratenientes de la época para solventar sus gastos y adquirir recursos para satisfacer las necesidades de la sociedad y procurar la defensa de los países. Además, ambos países recaudan el impuesto en forma anticipada y reglamentan forma de presentar las declaraciones tributarias en fechas diferentes y según la clasificación de los contribuyentes. Las tarifas generales y diferenciales, que han sido modificadas a través de la historia, se han hecho de acuerdo a las necesidades y políticas fiscales de ambos estados. Para hacer un recorderis o para actualizar la información, en Colombia el impuesto al valor agregado es del 19%, esa es la tarifa general, pero también existen tarifas diferenciales de IVA, las cuales para algunos servicios es del 5%, para algunos bienes también es del 5%, y hay una tarifa del 14%. Además, existen servicios y productos que están exentos de IVA, como por ejemplo, uno de los productos que tiene una tarifa de servicios del 5% es el almacenamiento de productos agrícolas en almacenes generales de depósito, los servicios de vigilancia, supervisión y consejería y aseo, y las temporales de empleo. Los bienes que tienen el 5% de IVA pueden ser el sorgo de granos, la harina de trigo, el salchichón y las butifarras, las mortadelas, los tampones, los pañales, los papeles higiénicos y las bicicletas con un precio inferior a 1.500.000 pesos. Las tarifas del 14% en Colombia es para la venta de cervezas de producción nacional y para las importadas, en el caso de las cervezas.
En España, la tarifa general es del 21%. Existen otros países en el mundo que tienen una tarifa de IVA mucho más elevada, pero ahí tendríamos que ver cómo retribuye el Estado ese dinero a los ciudadanos. Vemos que esto es uno de los grandes problemas que existe en Latinoamérica, porque existe mucha corrupción en muchos de estos países. Colombia, en Latinoamérica, ocupa el puesto número 6 junto a México en los impuestos más altos de Latinoamérica. Otras de las diferencias presentadas radican en las apuestas, loterías y otros juegos al azar o de dinero, de acuerdo a las condiciones y límites determinados por cada Estado miembro en la Comunidad Europea, gozan de excepciones. En España, mientras que en Colombia constituye un hecho generador de IVA la circulación de eventos o operación de juegos de suerte y azar, con excepción a las loterías. El manejo del impuesto a las ventas en Colombia es de un modo particular, ya que se presenta un solo modelo de declaración en la que los contribuyentes cumplen con su obligación, mientras que en el derecho tributario español cuenta con una pluralidad de modelos aplicados a cada régimen y actividad en particular, permitiendo con ello que los datos que reporta el contribuyente se puede clasificar de un modo más explícito, facilitando así la clasificación y la recopilación de datos. Una de las diferencias más significativas es la clasificación que hace el derecho tributario español en el impuesto de valor añadido con respecto a sus contribuyentes, presentando diferentes regímenes como el general, que cobija a las empresas que no pertenecen al régimen simplificado, o las especiales, o el simplificado para las pequeñas empresas, y otros que hacen referencia a una actividad especial como el régimen sobre las agencias de viajes, del oro de inversión, del recargo y equivalencia, del régimen de la agricultura, ganadería y pesca, régimen especial de los bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección y de los servicios prestados por vía electrónica. Y por último, encontramos que en Colombia solo existen el régimen simplificado y el régimen común, lo que ha permitido que se cree la figura de la retención en la fuente en IVA entre los contribuyentes, dependiendo del nivel en que se encuentre cada uno, desde el más pequeño hasta los grandes contribuyentes del impuesto, figura que no se identifica en el derecho tributario. Espero que este breve resumen les haya gustado y los invito nuevamente a que lean el artículo, porque en él van a encontrar información que va a ser de mucha importancia para nosotros, que seremos los próximos profesionales del país. Éxito para todos, saludos.